¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz 30 de junio del 2016. Y sí, hoy sí. Hoy quien suscribe estas palabras, quien está ya dirigiendo lo que va a ser este último programa, bueno, pues uno se va de vacaciones, entre comillas. Vacaciones en este 2.5 Gasteiz, en VTV, pero créanme, me verán muy cerca de ustedes. Si van a los festivales de jazz, pues ahí me van a ver seguro, se van a cruzar conmigo sí o sí. Pero sí, aquí en este 2.5 Gasteiz, hoy cerramos la persiana hasta septiembre, hace la tercera semana, tercera semana de septiembre volveremos. Bueno, hay que cargar pilas, hay que pensar en las nuevas temporadas, la nueva temporada. Por cierto, llegamos y prácticamente nos encontramos de sopetón con lo que va a ser la campaña electoral de otoño. Nos encontraremos con las autonómicas, venimos de las generales. Espero que cuando uno regrese de las vacaciones no estemos pensando en una tercera vuelta, sería tremendo. Bueno, yo creo que no, vamos a esperar, yo creo que no. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que a la vuelta nos encontramos de frente, nos vamos a encontrar prácticamente con la campaña electoral de las autonómicas, de las vascas, bueno, las que se me antojan complicadas y difícil por el espectro que ya vimos el día 20 de diciembre y hemos visto el 26 de junio, ¿no? Hace una semana como máximo, o 5 días. Pero bueno, complicado se me antoja. Y a la vuelta también nos vamos a encontrar con muchos cambios sociales, políticos, económicos también, evidentemente, que van a afectar mucho. Estamos hablando del Brexit, a pesar de que se hable de la lejanía o de la cercanía. Hemos visto ayer los debates que se generaron en el Congreso allí en Bruselas. Bueno, nada apunta, no es bueno a lo que se apunte, sobre todo con Inglaterra. Dicho esto, arrancamos. Hoy vamos a hablar, nuestra portada. Vamos a hablar con la concejal más joven del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que tiene la responsabilidad de dirigir cultura, a ver si lo digo bien, cultura, educación, juventud y deporte. Creo que son las áreas que va a dirigir Esther Canto, que está ya con nosotros, con la cual vamos a hablar en 2 segundos. Hoy en nuestra contraportada vamos a hablar de Sebastián Iradier, vamos a hablar con la productora que está grabando aquí en Euskadi, y en España, está grabando el paso, la vida de Sebastián Iradier, el único documental que habla de la vida de Sebastián Iradier. Ya saben que hasta ahora lo que se habla siempre de Sebastián Iradier es simplemente de la paloma. Bueno, la paloma, que sí, es una manera súper importantísima, de la cual creo que es la canción más versionada de la historia de la música. Pero bueno, Sebastián Iradier era algo mucho más que la paloma. Bueno, hablaremos de la figura de Sebastián Iradier y lo haremos con Maribel Larrañaga, que estará en nuestra contraportada. Pero sin más, en este 2.5 Gasteiz que hoy despedimos, lo que decíamos, Esther Canto, ¿qué tal estás? Según buenos días. Buenos días. He dicho bien, ¿no? He dicho educación, cultura, juventud y deporte. Bueno, juventud no llevo, Mira, pero pues, las otras 3 sí. Bueno, quitamos una, que 3 ya son bastantes, ¿no? Sí, está bien. Bueno, leía un artículo así, pues un poco repasando un poco tu llegada a la concejalía con el Grupo Socialista. Evidentemente, después de la salida de Blanca de la Peña del grupo, entras tú y justo entras y ya entras directamente a matar, que decía el otro, ¿no? Entras directamente a un cargo de la concejalía y eres la más joven, 24 años. Bueno, cumplí 25 hace 2 días, pero sí. Bueno, pero 25, Estíbaliz. Justo he cumplido esta semana. Qué bajón, felicidades, ¿eh? Soriana. Bueno, gracias. Bueno, lo que sí que es verdad es que nos encontramos con una concejala más joven y que además tuvo una responsabilidad importante. La cultura siempre ha sido, en esa ciudad, bueno, punta de lanza. O sea, todo el mundo siempre con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué pasa con la cultura? Luego vamos a hablar de Maya, ¿no? Que también me parece, te he visto en algunas fotos, además te he visto activa con ellos y entiendo que hay buena relación y bueno, vamos a ver cuál es el canal que se va a seguir con él. Pero, ¿cómo es ese momento en el que entras en política, cuando te llaman los socialistas, dices que tienes que estar, eres entras como 5 y encima llegas con poder, o sea, llegas a tener cartera? ¿Cómo es ese momento? Bueno, pues para mí fue bastante inesperado, porque nadie, una vez que se han sucedido las elecciones en un ayuntamiento, a no ser que sea pues como esto, ¿no? Por motivos personales o lo que sea, es complicado que haya cambios.
Y pues se dio la casualidad de que el que iba por delante de mí en la lista también renunció. Así que el momento en el que me llamó nuestra secretaria general, Cristina González, y me dijo que corría la lista y que me tocaba entrar en el ayuntamiento. En ese momento yo estaba justo saliendo de clase, porque yo estaba haciendo un máster, y me quedé parada en mitad de la calle diciendo ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Y no reaccioné, por así decirlo, hasta el día siguiente, ya que me citó a hablar con ella a la mañana, y entonces ya me lo explicó mejor, me lo diseccionó, ¿no?, por así decirlo, y entonces ya empecé un poco a asimilarlo. Pero en el momento en el que recibes la llamada y te lo dicen, más sin ningún tipo de anestesia ni nada por el estilo, o sea, vas a entrar en el ayuntamiento porque, pues bueno, va a haber una dimisión y te toca entrar a ti. Yo, bueno, entro en el ayuntamiento, pasa un mes y entramos en el gobierno. Entonces así fue como... fue muy atropellado, ¿no? De repente y luego ya cuando me dijeron, acordamos que yo iba a llevar la cartera de Cultura, de Educación y de Deporte, una parte de mí sintió un poco de alivio, porque es una cartera que el mundo de la cultura a mí me apasiona, me ha gustado siempre y creo que es donde más puedo aportar. Cualquier otra también hubiera acabado aprendiendo y aportando, pero bueno, sí que es verdad que sentirte cómoda pues también es importante en ese sentido. Y no me ha dado tiempo todavía a acostumbrarme a mi nueva forma de vida, ¿no? Porque yo trabajaba por las tardes y estudiaba por las tardes, con lo cual ahora hasta el horario también se me ha cambiado. O sea, que difícil, ¿no? Hay que conciliar ahora, tienes que conciliar, porque el máster, ¿sigues con el máster? Bueno, ya ha terminado. ¿Habéis terminado? Sí. Bueno, lo terminaré el año que viene, pero las clases han terminado ya. Bueno, o sea, que cambio de vida, de la noche a la mañana, un cambio de vida. En un mes, o sea, te has pegado un giro la vida completamente, ¿no? Totalmente, sí. Pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Que te decía que hay un titular que, de todos los que he ido recopilando y leyendo, hay uno que te lo decía fuera de cámaras y ya lo hacemos público. Es cuando, bueno, ese titular que dice, bueno, del 15M a edil del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o concejala del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Eso es verdad, ¿no? El 15M, un movimiento en el que tú te has sentido muy cómoda, has estado ahí intentando pelear por los derechos, esos derechos de los cuales hablamos de ahora, que se ponen muy en boga de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, recortes de derechos sociales, políticos, económicos, culturales, recortes, ¿no? Una activista como tú llega ahora al ayuntamiento con una cartera, repito, como cultura, en la que ahora el movimiento Maya está haciendo está trabajando por intentar que la cultura tenga el espacio que debe tener, el reconocimiento que debería tener. Bueno, ¿cómo va a ser ese cambio? Es decir, porque de activista a político, ¿cómo se hace ese cambio, esa transición? Bueno, ¿cómo va a ser? Ser político es una forma de ser activista. Sí que es verdad que no es lo mismo, porque tienes unas responsabilidades y al final ya simplemente como político en la oposición ya tienes unas responsabilidades, pero dentro de un gobierno todavía tienes más responsabilidades y acabas, yo siempre he pensado que la política al fin y al cabo es tomar decisiones y aplicar ideología en las decisiones que uno toma. Entonces, estoy descubriendo que en efecto es un poco lo que yo pensaba. Y el cambio, bueno, a mí siempre me había gustado la política de una forma de hablar, ¿no? O sea, un poco podríamos llamarlo teoría, ¿no? De hablar pues, con las amigas, con mis padres, incluso de leer sobre política. Y siempre me había quejado, porque no sucede nada, nunca sucede nada, siempre es lo mismo. Y con el 15M fue como bueno, pues vamos a salir. Y fui con una amiga de la universidad, fuimos a una de las asambleas que estaba viendo en la plaza y allí me quedé. Sí que es verdad que cuando tú estás cabreada o enfadada, juntarte con gente que también está cabreada y enfadada, al final hace que
como que, no sé, socializas el cabreo e incluso hasta te cabreas más. Pero estuvo bien porque fue un momento de impasse. Yo creo que a partir del 15M la sociedad en general, no solo los que allí estábamos, dentro de los propios partidos políticos, de cualquier partido político, incluso en otros ámbitos de la vida, se empezaron a cuestionar cosas que hasta ese día parecía que estaban así, ¿no? O sea, que esto es así porque es así, y de repente te preguntas, oye, ¿y por qué tiene que ser así? Ya sean con los delitos de corrupción, ¿no? La corrupción está ahí, tiene que estar, ¿por qué? O que, pues bueno, que el panorama político no podía cambiar, y cambió. Y bueno, yo recuerdo en esa entrevista que, bueno, esa conversación que tuve, de la que luego sale el titular, que me preguntaban mucho cómo es posible, ¿no?, que estando en el 15M acabe en el partido contra el que supuestamente se hizo el 15M. Yo a día de hoy tengo mis dudas de que fuera un movimiento exclusivamente contra el Partido Socialista. Sí que es verdad que lo que pasó allí fueron muchas cosas, hubo mucha gente, y con el paso de los años me he dado cuenta de que yo al menos fui muy injusta con Zapatero, incluso con el propio Partido Socialista y con otros partidos también. Me acuerdo que se criticaba la ley electoral, y hoy es el día en el que la ley electoral ha perjudicado al Partido Socialista y ha beneficiado a otros partidos. Entonces dices, bueno, pues igual era una queja un poco por quejarse. O que la gente siempre vota a los mismos. Bueno, la gente vota lo que le da la gana, absolutamente, y no se puede... La gente es libre, hombre. Entonces, pero eso son cosas que ves un poco con el tiempo. A mí, cuando se me pasó el enfado, el cabreo que tenía, me di cuenta de que había un proyecto, que era el proyecto del Partido Socialista, que me convenció, que sí que es verdad que tuvo su deriva en un momento determinado, pero el proyecto en sí, de redistribución de la riqueza, de conquista de los derechos sociales, pues está ahí. Entonces, pues bueno, pelear por ese proyecto con cabeza y guardando mucho cariño a todos esos días que pasé allí en la plaza. Bueno, pues buenos recuerdos, y mira, está bien, ¿no? A veces uno tiene que reconocer que no acierta en ciertos momentos, o en ese momento era el que era y ahora cambia el momento también. Bueno, eso no creo que sea reprochable, es decir que... Bueno, son estadios un poco de la vida también. No, situaciones en las que uno se encuentra en un momento determinado, efectivamente, opta por ir a un momento determinado porque considera que tiene que estar, en este caso, en la plaza, y luego considera que tiene que estar tomando responsabilidades en un partido. Bueno, es decir, yo reconozco que hay gente que conozco también que estuvo en el momento 15M, que hoy también están en otros partidos. Tú estás en el socialista, pero yo conozco a algunos que están en otros partidos. ¿Vale? O sea, quiere decir que muchos de los que están en el 15M han ido acabando, colocándose también en otras fuerzas políticas, ¿no? O sea, que sí que es verdad que... Lo que surgió en el 15M le faltaba ese paso, le faltaba el paso de implicarse. O sea, de politizarlo de alguna forma, ¿no? No creo que politizar el 15M. Creo que las personas que salieron a la plaza reclamando un cambio, que yo lo sigo reclamando, yo reclamaba más que nada un cambio en la forma de hacer política. Se podía hacer política de otra forma. No hace falta enfrentarse, vetarse, insultarse. Tú puedes defender lo tuyo sin necesidad de meterte con el resto, a no ser que pues, sean cosas flagrantes, ¿no? Pero le faltaba eso al 15M, me faltaba que una vez nos hemos juntado, nos hemos indignado, decimos, ¿y ahora qué? Pues ahora toca implicarse. Ha habido diferentes formas. Yo recuerdo gente que acabó en ECUO, entonces Partido Socialista, Izquierda Unida, y hubo gente que no le convencía en ninguna de las opciones, incluso Ciudadanos también. Y esperaron, y cuando surgió Podemos, pues vieron ahí una oportunidad de implicarse. Y está bien, yo siempre he pensado que, aunque no participes de un partido político, acercarte, conocer y hacer esa forma de política, yo creo que enriquece mucho. Enriquece mucho, te abre mucho la mente, la perspectiva. Que la sociedad es muy diversa, al final... A las gracias. Han salido
a nivel aquí en el País Vasco, imagino que saldrán 6 partidos en las autonómicas. Joder, eso es que las personas piensan muy diferente. Unas más similares a otras, pero que piensan muy diferente. Llegas y el traspaso de cartera te lo hace Iñaki Prusía, Sí. del PNV. ¿Qué es lo que te dice Iñaki con respecto cuando llegas y dices, mira, toma esto, todo para ti? ¿Qué es lo que te dice Iñaki? Pues la verdad es que Iñaki y yo tuvimos un buen traspaso de carteras, por así decirlo. Nos hemos reunido un par de veces, reuniones largas, en las que pues, me ha explicado documentación, temas que estaban pendientes, me ha dado consejos. Uno de los consejos que no solo me lo ha dado él, Pello, mi portavoz, Pello López de Munain, también me ha dado, y es que es importante apoyarse en el trabajo de los técnicos, de las técnicos, que hacen un magnífico trabajo. Cada departamento tendrá su cosa, pero en los departamentos que a mí me ha tocado llevar hacen una magnífica labor, que es importante también dejarles trabajar. Estoy aprendiendo, ¿no?, que el político, el concejal, tiene que marcar la línea, decir, vamos por aquí, los objetivos son estos y hay que tener esto en cuenta, pero no puedes entrar en inmiscuirte en el trabajo del técnico, ¿no? De los técnicos, de las técnicos ahí pero bueno, esos fueron un poco los consejos que me dieron, y que la verdad es que yo me he sentido muy cómoda, me han acogido muy bien y encantada de trabajar. Bueno, tienes a tu lado a Enrique Ruiz de Gordoa, toda una entidad en la cultura, un hombre al que yo respeto por encima de todo, es decir, un hombre que sabe mucho de cultura. Lo tienes a tu lado como Sí, director. tenemos ese contraste de edad, pero yo creo que eso también hace, que yo también necesito tener otras perspectivas cuando tome decisiones, que si hiciera solo lo que a mí me da la gana, pues al final eso tampoco funciona. Hay que escuchar. ¿Qué va a cambiar, Estevez? ¿Cuáles son tus ideas cara al proyecto cultural de la ciudad? ¿Cuáles van a ser tu reto para estos 4 años, 3 años? Pues yo sí que veo a veces que igual se ha hablado en Vitoria mucho de la cultura y del amor por la cultura, pero a la hora de la verdad luego no sé si fallaba un poco o por la parte política no terminaba de cuajar. Solo hay que ver la cantidad de recortes que ha habido en el presupuesto de cultura, que ha habido recortes en todos los presupuestos, pero el presupuesto de cultura ha adolecido especialmente. Y aún así hacen un maravilloso trabajo con menos recursos, lo cual demuestra lo que he dicho antes, es que los técnicos hacen una labor impresionante. ¿Y cuál es un poco lo que va a cambiar? Hombre, cambiar lo que es cambiar, yo creo que no tiene que cambiar nada. Mejorar, impulsar. Nosotros en el grupo decimos creación-difusión, es decir, apoyar la creación local y apoyar la difusión de la creación local. Yo creo que teniendo esas dos ideas claras, todas las decisiones tienen que ir encaminadas a eso. Entiendo que con Maya, que te hacía antes, te he visto en algunas fotos, incluso en el último, el de la vitamina C, que se presenta como vitamina C. Sí. Exactamente, es vitamina C para la cultura, creo que es exactamente como lo han titulado. Sí. Entiendo que estuviste en ese acto, entiendo que además te trasladarían, sí. ¿No? En ese acto yo estuve en la rueda de prensa, pero era su rueda de prensa. Yo estuve ahí para mostrar una especie de apoyo, no sé si que se viera, ¿no?, que hay una implicación, pero la reunión que tuve con ellos fue unos días antes que estuvimos hablando. Me trasladaron las mismas propuestas que trasladaron luego la rueda de prensa, el 1%, recuperar el presupuesto, todas esas medidas. Yo fui bastante clara. Hay que ver cómo se pueden realizar, o sea, yo no me puedo comprometer así, vamos a hacer esto, cuando no lo sé, habrá que verlo con los técnicos. La voluntad es clara. Lo que sí me comprometí es que
en la elaboración del plan estratégico, Maya iba a ser un interlocutor principal, iba a estar dentro del equipo del grupo motor, ¿no? que se llama el grupo motor Genera, y luego pues eso tendrá pues un análisis técnico, un análisis político, pero el grupo motor es de donde van a hacer el plan estratégico. Y Maya refleja muy bien lo que es la cultura desde mi punto de vista, y es que la cultura es un conglomerado muy heterogéneo y muy diverso, de gente que piensa muy diferente, pero no porque tenga una ideología diferente, ¿no? que también, sino porque son estilos de entender la vida muy diferentes, y eso es lo que es la cultura al final. Y la política, desde mi punto de vista, un político no puede dirigir o marcar una línea estricta de lo que tiene que ser el movimiento cultural y de cómo se tiene que desarrollar. Tienen que ser los propios agentes, que son muy diversos. Pues un político, en mi caso, por ejemplo, yo sí que voy a decir, pues perspectiva de género en todo lo que hagamos. Intentar que abarque a la mayor parte de personas, o sea, nada de una cultura elitista, ¿no? Sino algo más de base. Creación local, para que si fomentamos la creación local, en un futuro podamos tener mejores espectáculos, la base, ¿no? Pues esas líneas sí. Ahora bien, ¿qué creación local tiene que ser? Pues la que haya en la ciudad, aprovechar. Entonces, sí que es verdad que entendiendo la cultura desde ese punto de vista, yo creo que con Maya, por lo que percibí en la reunión, lo que percibí en la rueda de prensa, va a haber buena relación. Yo por lo que entiendo, entiendo que la cultura la veis, digo la veis porque yo lo comparto en cierto modo, pero no lo comparto del todo, porque sí que es verdad que cuando se habla de una cultura de consumo propio está muy bien, porque yo soy de los que creo que el consumo propio está muy bien, porque es donde hay que hacer que se crea. Primero hay que creértelo dentro para que luego lo puedas vender fuera. Pero ¿y cómo exportamos? Porque claro, a mí sí me gustaría que nuestros artistas, nuestra gente que genera cultura en muchas ramas, puedan tener una salida, ¿no? fuera de lo que es Araba, ¿no? O sea, incluso ya Euskadi, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque, claro, esa es la finalidad, al final, crear industria, ¿no? Bueno, supongo que sí, pero desde mi punto de vista es más, en el ámbito municipal, es potenciar lo que he dicho, ¿no? La cultura de base, la creación individual y local, que al final el fin de la cultura, ¿cuál es? Yo creo que es generar un pensamiento crítico en las personas, ¿no? Decía, me acuerdo, un político a nivel nacional que había que despolitizar la cultura, y yo decía, joder, pues no sé, coge un poema de Quevedo e intenta despolitizarlo, a ver qué te sale. Es complicado, o sea, la cultura tiene que ser crítica y de hecho sirve para hacer crítica. Ahora, crear industria, yo creo que eso, primero tiene que haber un acuerdo interinstitucional, o sea, desde el ayuntamiento solo eso no se puede hacer, tiene que estar también la Diputación, el Gobierno vasco, y a nivel nacional tiene que haber también esa visión. Si tenemos un ministro, como teníamos hasta hace poco, el ministro Wert, que la cultura, pues no sé yo muy bien qué entendería él por cultura o qué querría él. Yo también no lo entendía. Entonces, ahí se produce cierto quiebro, y yo entiendo que para un artista es complicado hacer ese recorrido. Tiene que haber, no digo entendimiento, porque nunca te vas a poder entender al 100%, pero sí cierta sensibilidad hacia la cultura en todos los estratos, ¿no? Por así decirlo, de las instituciones. En el ayuntamiento yo creo que se tiene que potenciar la base. Igual la Diputación tiene que potenciar otro tipo, más espectáculos. Está el Gobierno vasco, pues igual el Gobierno vasco apoyar proyectos ya más de cara a una mayor difusión, y luego pues a nivel nacional pues compañías tal. Sin ese pacto, sin ese entendimiento interinstitucional, yo veo complicado hacer un buen recorrido, que yo creo que es un poco también lo que le pasa a este país, entiéndase País Vasco o País España. Yo creo que es que en alguno de los estratos, municipal, provincial, autonómico, nacional, se produce algún
algún quiebro. Yo no sé si eso se deberá a que a veces la persona pues que está al frente de cultura, pues bueno, pues tampoco tiene una sensibilidad. Podemos pensar en el ministro, que parece que cultura casi le molestaba tener esa cartera. Entonces, pues bueno, pues tampoco es eso, no hace falta ser ni un elitista ni nada por el estilo, sino simplemente tener cierta sensibilidad. Lo que sí que es cierto es que en Vitoria algo hay que hacer, está claro, y bueno, pues, en ese sentido, si hay una buena conexión, en ese sentido con Maya, supongo que todo irá para adelante. Pero bueno, hay otros, no solo está Maya, es decir, hay otras asociaciones que también están peleando por hacerse un hueco y poder tener ese poder de decidir, ¿no? También en esto que se propone, ese 1% de la recuperación de ese 50% de lo que se propone, ¿no? Y entiendo que todas las sensibilidades deberían estar recogidas. Por otro lado, el Gasteico Café Antxokia entiendo que será uno de los objetivos que también deberían estar encima de la mesa. También, sí que es verdad que hay grupos concretos que han hecho mucho por la difusión de la cultura entendida en euskera, entendida a través del euskera, porque al final los idiomas, yo que soy filóloga, representan tu parte del mundo, tu forma de entender el mundo. Entonces alguien que piensa en euskera entenderá mejor el mundo a través del euskera. A mí me pasa, yo cuando hablo inglés, pues bueno, lo hablo, lo entiendo, pero no es el idioma en el que yo pienso. O lo mismo pasa con el euskera, ¿no? Entonces, estos grupos que han hecho mucho por la difusión de la cultura en euskera, por supuesto que también tendrán un interlocutor o tendrán representación en el equipo motor. Digo interlocutor o representación porque todavía no está decidido cómo ni quién va a estar exactamente ni cómo exactamente va a funcionar. Eso, una vez sale el pliego, que el pliego del plan estratégico ya, si no ha salido ya, va a salir ya, porque los papeles, bueno, el pliego ya se ha dado el OK, ya ha salido. Entonces, el proceso luego, cuánto tarda, todavía no estoy acostumbrada. Se decidirá ahí cómo va a funcionar el equipo motor y quién va a estar en el equipo motor, pero sin duda estos grupos tienen que tener representación, porque al final hacen mucho por bastante gente. Bueno, las chondas van a tener el presupuesto. Sí, ya ha salido, ¿no? Ya ha salido, ¿no? El presupuesto de las chondas. Pero bueno, las chondas entiendo yo que es unos días determinados en un contexto determinado para un fin determinado. No bueno, es... pues es una propuesta importante, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, recuperar el presupuesto de las chondas. Claro. Bueno, también hacen su labor. Y pero puede que... una vieja reivindicación que por fin se tiene. Sí, por fin... sí que es verdad que a veces en política parece un poco que igual si no comulgas del todo no lo vas a hacer, pero hay que tener, yo creo, la perspectiva un poco más, tomar un poco más de distancia, abrir un poco más la mente y darte cuenta de que a ti no te guste un grupo de música no quiere decir que no lo tengas que traer claro. A Vitoria, que igual claro. Es como se ha funcionado en otras ocasiones. Oye, lo de Alberto Sumer va para adelante, ¿va a haber un espacio dedicado al fotógrafo? Bueno, desde mi grupo considerábamos que esta ciudad tiene una deuda con Alberto Sommer, que cambió el mundo de la fotografía, y pensábamos que era una buena forma de darle valor a su obra que está en el archivo municipal. ¿Va para adelante? Pues yo confío en que sí, en que vaya para adelante a lo largo de estos años que quedan de legislatura, que consigamos llevarlo adelante, que estuve hablando con el sobrino de Alberto Sommer, porque va a abrir, Montehermoso abre una exposición en julio sobre Sommer, y estuvimos hablando y el sobrino decía que es muy triste, es triste porque a la forma que avanza la vida, por así decirlo, y atropellada casi en estos últimos años, la fotografía se está quedando un poco, se la están comiendo otro tipo de, pues el vídeo con el Photoshop, o sea, que se está quedando un poco atrás, y entonces él decía que de aquí a 4 años pues ya iba a ser tarde para hacer algo así, porque ya iba a quedar casi descolgado y tal. Y también, bueno, fue una charla muy interesante que me habló de
de otros fotógrafos y de cómo pues a veces vamos muy lentos en el reconocimiento de personas que han hecho mucho, no solo ya por nuestra ciudad, sino también por nosotros mismos. Está claro. El teatro principal va a tener recuperación, es decir, va a haber ampliación en el teatro principal, va a haber obras, se va a intentar hacer algo con ese teatro. Yo, la verdad es que es algo que yo creo que es necesario hacerlo porque... Sin que pierda la acústica, por favor, yo es lo único que pido. No, la acústica es básica, pero es que claro, mi padre, que tiene unos problemas en la cadera, fuimos a ver la obra de fin de curso y casi se queda en la butaca. O sea, yo creo que es necesaria una reforma sí o sí, no ya, evidentemente no solo por mi padre, o sea, todo el mundo que... Sí, desde que anuncié, pero porque es que es sí, algo visto, que lo he visto y dije, vaya, sí. pues yo creo que sí, que igual sí que es necesario hacer una reforma. Pero sí que es verdad que de todas las cosas que anuncié en la comparecencia, por la que más me han parado por la calle diciéndome, hazlo por favor, es la reforma del teatro principal. Llevamos muchos años pidiendo una reforma del teatro principal, yo creo que es necesaria. Bueno, y en deporte, en la política de deporte, aquí en este programa, gracias a John Dos Santos, que es el jefe de redacción deportiva de esta casa, sí que es verdad que John Dos Santos habla siempre del deporte base. Aquí tenemos siempre ese espacio y tenemos esa obligación de hablar del deporte base porque es nuestro deporte, ¿no? Es en el que realmente creemos para que luego llegara a la élite. Luego el Baskonia a ver, está genial, ¿vale? Es estupendo. Pero bien, pero sin más hacer una apuesta para abajo. Y por otras disciplinas, no siempre por el baloncesto del fútbol, que parece que tiene que copar todo. ¿Cómo va a ser la política en el dentro? El deporte en Vitoria, con la cantidad de instalaciones municipales que hay, la verdad es que ahora que justo este año ha habido un montón de éxitos deportivos en diferentes disciplinas, dices, ¿y por qué? ¿Por qué si hay ciudades en las que tienen un éxito o una disciplina exitosa, cómo es posible que aquí haya tanto? Bueno, pues primero porque se tienen las instalaciones y segundo porque durante muchos años se ha hecho esa apuesta que tú has dicho por el deporte base entendido como una pirámide, es decir, es importante tener equipos de referencia en cada deporte, en cada disciplina. Es importante porque de esa forma puede generar el efecto espejo. Ahora bien, tener varios equipos de referencia de la misma disciplina, bueno, pues está bien, por supuesto, pero bueno, tendrían, desde mi punto de vista, igual que ser, no sé si autónomos o tal, porque sí que es verdad que, como tú mismo dices, si los técnicos de deporte, que son los que elaboran el cuadrante de los centros cívicos y de los polideportivos, cedieran, le dieran al fútbol todo lo que pide, solo habría fútbol en esta ciudad. Fútbol, igual algo de baloncesto, pero bueno, sería así, el resto de deportes se quedaría totalmente fuera de las instalaciones, con lo cual todos los años hay que tener claro dónde está el límite, que es que sí, por supuesto, son deportes mayoritarios, pero lo demás también tiene que poder realizarse. Yo recuerdo, yo critiqué mucho y duramente, no solo al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno vasco y a todo lo que se tercie, porque un grupo de gimnasia Steps, que ha ido a campeonatos de Europa, ha ido al campeonato de Corea invitada, se ha tenido que pagar su bolsillo. Sí, de gimnasia aeróbica, ¿no? Aeróbica. Sí, estuve hablando. Se lo han tenido que pagar su bolsillo. Y no puede ser que el único grupo, además a nivel nacional invitados, del País Vasco solo ellas, que tengan que pagar su bolsillo un viaje. Y gracias a la aportación de mucha gente generosa y de los padres de las chicas, pues han podido ir. Pero hay invitaciones a las que les invitan porque son muy buenas, porque realmente son reconocidas internacionalmente. Y aquí nadie se va a ganar las vestiduras. O sea, sí hay dinero para muchas cosas, pero para este tipo de gente que realmente se esfuerza y que muchas de ellas están trabajando o estudiando y además se dedican a... Fíjate tú. Sí, bueno, eso de tener que dedicarte al deporte... Nos pasa con patinadores también, ¿eh? Nos pasa con patinadores, nos pasa con muchas disciplinas que estamos realmente posicionados a nivel mundial muy bien, vitorianos, deportistas vitorianos. Tienen poca masa crítica
Y en el caso de las mujeres es siempre haces deporte y tienes que trabajar a la vez, o sea, no hay en cualquier deporte, incluso en el fútbol mismo, el fútbol femenino, no hay esa profesionalización como en el masculino. Pero sí que es verdad que hay que darle una vuelta y bueno, quedaron entre las 8 primeras en el Mundial, porque me he intercambiado algunos emails con la Federación de Gimnasia y bueno, no se puede llegar a todo porque el dinero es limitado. Entonces, como he dicho al principio, es tomar decisiones, priorizar y tomar decisiones en base a esa priorización en la que puedes llamarlo objetivo, dices, no, yo he sido objetivo y estas son mis decisiones objetivas, o puedes decir, no, he aplicado ideología para tomar estas decisiones y yo soy más de la segunda, si no, ¿para qué estás en política si no puedes aplicar ideología cuando tomas decisiones? Si no, pues serías lo llamado tecnócrata, ¿no? Y tampoco, bueno, habrá gente que le guste eso, yo desde luego... ¿Has estado en la Esquena Rock? Sí, estuve en la Esquena Rock, sí, fui con una amiga. ¿Estás viendo a los Who? Sí. ¿Te gustaron? Sí, yo los había escuchado ya algo, pero mi amiga no los había escuchado. Y a medida que pasaba el concierto me dijo, pues si me suenan sus canciones. Y le dije, sí. Te he dicho, te van a sonar sus canciones. Claro, y en efecto le sonaban y me lo pasé muy bien, ella también se lo pasó muy bien. Y nada, volvimos a casa a una hora prudencial, que al día siguiente yo los fines de semana, la verdad es que entre deporte y cultura los tengo todos ocupados, así que volvimos a una hora prudencial a casa, pero nos lo pasamos muy bien en la Esquena, sí. 30.000, ¿eh? Ahí estaba. No, en los Who nos pusimos al final porque a mí las aglomeraciones y eso no me terminan de convencer, pero había un montón de gente. Bueno, me está diciendo tu jefe de prensa que tenemos que cortar porque, claro, tenéis el pleno de la ciudad ahora a las 10 y tenéis que salir corriendo prácticamente. Ha sido un placer. Lo mismo. En la próxima temporada, cuando arranquemos la próxima temporada, intentaré venir ya para hacer ya entrar un poco más en materia, hablar un poco más en detalle. De detalle, ¿no? Sí, perfecto. de lo que va a ser la política pues bien, perfecto, sí. de Estero y Canto, ¿te parece? Me parece muy bien. Un gran placer, la concejala de Cultura, Deporte, Cultura, Deporte y Educación. Eso es. Que es que, claro, como estaba metiendo la juventud y me ha dicho que no, ya juventud lo hemos dejado por un lado. Es que ricasco, ¿vale? Muchas gracias. Vaya todo muy bien, ¿eh? Lo mismo. Vale. Felices vacaciones, está bien. Si las tienes, no sé qué mandarás. Bueno, habrá que ver. Gracias, ¿eh? Vale. Bueno, nada, pausa por publicidad y regresamos en menos de un minuto. Hasta ahora.